Todo comenzó con una mudanza. Lucas, un joven de 27 años, acababa de heredar la antigua casa de su abuelo recientemente fallecido. La vivienda, construida en la década de 1940, estaba llena de objetos viejos, fotos descoloridas, muebles de madera crujiente y rincones que olían a humedad y secretos. Mientras organizaba el ático, encontró una caja de herramientas desgastada, olvidada detrás de un baúl. No le dio mucha importancia hasta que notó que el fondo de la caja era falso. Al retirarlo, encontró un sobrecerrado, envejecido por el tiempo. No tenía sello, solo un nombre escrito a mano, Eduardo. El nombre de su abuelo. Intrigado, Lucas abrió cuidadosamente la carta. El papel crujió al desplegarse. La letra era temblorosa, apurada, parecía escrita con urgencia. Estaba firmada por alguien llamada Elisa. En ella, Elisa le suplicaba a Eduardo que no ignorara lo que habían hecho. Decía que no podían seguir ocultándolo, que lo que sucedió en 1956 tarde o temprano saldría a la luz. Y había una frase que heló la sangre de Lucas. El niño, ese niño nunca debió haber nacido. ¿Un hijo secreto? ¿Un aborto? ¿Un crimen? La mente de Lucas se llenó de preguntas. Decidió guardar la carta y no contarle a nadie. Aún no. Necesitaba saber más. Durante los días siguientes, Lucas comenzó a investigar. Rebuscó entre álbumes familiares, certificados de nacimiento, recortes de periódico. Descubrió que su abuelo había trabajado como médico rural en los años 50 y que por un corto periodo estuvo asignado a un pequeño pueblo en la montaña llamado El Cobre. Era un dato que nunca antes había oído mencionar. En los archivos del pueblo, Lucas encontró algo inesperado, una noticia antigua sobre la desaparición de una joven llamada Elisa Martínez, fechada en 1956. El corazón le latía con fuerza. ¿Sería la misma Elisa de la carta? La noticia decía que Elisa trabajaba como enfermera en una clínica improvisada. La policía había considerado que posiblemente se había marchado del pueblo por su cuenta, pero algunos vecinos aseguraban que la vieron por última vez entrando en la casa del doctor Eduardo, su abuelo. Lucas regresó a casa esa noche con un nudo en el estómago. Su madre, al verlo tan extraño, intentó conversar con él. Lucas, en un impulso, le mostró la carta. Su madre se puso pálida. Dijo que nunca había escuchado ese nombre, pero que recordaba una vez, siendo niña, que su padre y su abuela discutieron a gritos. Mencionaban una traición y una mujer que se fue y no volvió. Nunca entendió de qué hablaban. Hasta ahora. Lucas no pudo dormir esa noche. Decidió visitar a su tía abuela Julia, la única hermana viva de Eduardo. Al principio ella se mostró evasiva, pero cuando Lucas le mostró la carta, su expresión cambió. Bajó la mirada y dijo: Elisa existió. Tu abuelo la amó, pero algo pasó. Algo muy grave. Julia explicó que Elisa y Eduardo tuvieron una relación en secreto mientras él estaba comprometido con quien luego sería su esposa, la abuela de Lucas. Pero Elisa quedó embarazada, y eso arruinó todo. Eduardo intentó ocultar el embarazo, según los rumores familiares, la convenció de irse a otro pueblo. Pero nadie la volvió a ver. Y nadie volvió a hablar de ella. Hubo una noche, dijo Julia, en la que mi hermano llegó a casa cubierto de barro, con los zapatos mojados, como si hubiera estado cavando. Esa frase hizo que Lucas sintiera escalofríos. ¿Acaso su abuelo había hecho algo terrible? Los días siguientes fueron una obsesión. Lucas buscó registros de nacimientos en hospitales cercanos, pero no encontró nada. Hasta que descubrió algo inquietante. En el terreno trasero de la casa del abuelo, había un espacio sin árboles, con tierra distinta al resto. Era como si hubiera sido removida. Llamó a un amigo arqueólogo para que lo ayudara a inspeccionar. No esperaban encontrar nada. Pero al cavar, a poco más de 1 metro, encontraron una pequeña caja metálica sellada. Dentro había una segunda carta. Pero esta vez, no era de Elisa. Era de Eduardo, su abuelo. En ella, Eduardo confesaba que había cometido un error imperdonable. Que Elisa había desaparecido tras una discusión. Que no supo qué hacer. Que no la lastimó, pero tampoco la ayudó. Que dejó que el tiempo borrara su responsabilidad. Pero también hablaba de un niño.
Un bebé que fue dado en adopción, en secreto. Lucas sintió como si su mundo se desmoronara. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia, era una mentira. Su abuelo había ocultado no solo una vida, sino dos. El video termina con una reflexión. ¿Cuántos secretos mueren con nuestros abuelos? ¿Cuántas historias están enterradas bajo las casas antiguas, esperando ser descubiertas con una carta, una caja o una simple grieta en la pared? A veces, el pasado no está tan enterrado como creemos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia o si has vivido alguna experiencia parecida. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido, nos vemos en el próximo misterio.